Hola, yo soy Joaquín Jiménez y en este video les quiero mostrar las diferentes maneras en las que un vocoder puede ayudarles con su mezcla. Así es, oyeron bien, un vocoder. El vocoder no sirve únicamente para hacer esa voz robótica a la que estamos acostumbrados de grabaciones como Kraftwerk o Daft Punk. También nos puede ayudar a controlar las frecuencias y las bandas de nuestros sonidos. Empecemos con este ejemplo de batería. Pueden notar que como es una batería sampleada, seguramente de un disco de vinil, pues está un poco opaca, falta brillo, tal vez un poco de graves también, pero no tiene ese brillo al que estamos acostumbrados de cuando tenemos una batería grabada directamente del instrumento. En ese caso, el vocoder nos puede ayudar. Si el vocoder lo ponemos en el modo en el cual el carrier es el noise, pues podemos hacer esto. No es este el efecto que estoy esperando, pero sí podemos ecualizar, bueno, no ecualizar, más bien controlar los volúmenes de las bandas para dejar únicamente las que generan ruido. Recuerden, esto no es una restauración del sonido en sí, simplemente estamos alterando, haciendo que el ruido llene esas frecuencias donde apenas llega la señal, esa parte donde está el aire. Voy a poner un poco menos bandas para enfocarme con mayor claridad en las que quiero. Esto puede variar de una grabación a otra. Entonces, ya que tengo ahí las bandas, bueno, es precisamente las frecuencias que, pues según yo, le hacían falta a mi grabación. Entonces lo mezclo con la señal original. Pueden notar que ya estoy creando esas frecuencias. Con el control de volumen puedo aumentar el volumen de estas bandas. Vamos a probar sin el vocoder y con el vocoder. Suena bastante bien. Nos puede servir para recuperar una grabación tal vez un tanto mal hecha. Vamos a ver otra característica del vocoder y esta la vamos a ver con el bajo, que sí alcanzan a oír el bajo porque es muy grave. Tal vez oye más el ataque, el golpe, es casi percusivo, pero un bajo como este puede perderse un poco en la grabación. Entonces yo quisiera que tuviera un poco más de presencia. Esta es una tarea que normalmente podrían hacer con un excitador armónico o con un ecualizador, pero yo quiero hacerla esta vez manipulando las bandas de un vocoder. Recuerden, el vocoder es una serie de filtros y cada filtro lo puedo manipular más o menos individualmente. Entonces yo quiero que ahora el carrier sea el modulator. Es decir, la misma señal se va a modular. Si le pongo Enhance, las bandas se normalizan y puedo por medio del Dry Width enfocarme en las bandas que quiero que resalten. Tal vez no tanto en las bandas más graves. Yo quiero las que tienen esta información tonal. Recuerden, puse el carrier en modulator y activé Enhance. Y ahora lo que puedo hacer es tomar la perilla Format y hacer que estas frecuencias se pasen hacia frecuencias más altas. Pueden verlo en el EQ Gate que tengo a un lado. Incluso puedo aumentar el volumen. Recuerden, esto no es saturación. Es más bien es tomar unos filtros y cambiar la frecuencia en la que aparecen. Si mezclo la señal original con el efecto del vocoder, tengo una señal con un poco más de presencia. Vamos a ponerlo junto con la batería y hacer la prueba. Vamos a probar sin el vocoder.
volumen en las bandas. Más depth, eso sí. Ahí, bueno, ahí está muy exagerado. Yo creo que estas son las que quiero. Sí, son esas. Y noten que esto también se puede usar incluso como un efecto al ejecutar en vivo. Y bueno, pues sí, está dándole más presencia. Vamos a hacerlo más sutil. Sin vocoder. Y con vocoder. Por último, quiero mostrarles lo mismo con una tarola. Esta tarola sí está bien definida. Tal vez es muy corta. Y puedo alargarla un poco con el vocoder. Noten que aquí se ve perfectamente el comportamiento de las percusiones. Hay un bombo ahí y hay una tarola. Y la puedo aplicar el vocoder con ruido únicamente a esas frecuencias donde está la tarola. Y puedo usar la perilla release para hacer que sea más larga. ¿Qué está haciendo? Que el decay de cada uno de estos filtros dura un poco más. Entonces, si mezclo esto con la señal original por medio de dry wet, puedo precisamente hacer que mi tarola sea un poco más larga. Vamos a aumentar el release. Y esto, bueno, es un efecto. También puedo usarlo para ejecución en vivo o simplemente para modificar una grabación la cual no me guste, o para hacer tensión o intensidad en una grabación. Quiero regresar a la primera batería porque quiero mostrarles otra forma de procesar esta batería. Les había dicho al inicio que los graves tal vez podrían mejorar. Entonces vamos a encontrar una banda que contenga estos graves. Vamos a ponerle más volumen. Ahí está. Este es lo más bajo, lo más grave a lo que llega el bombo. Entonces puedo ir nuevamente a Format y tomar estos filtros y bajarles la frecuencia. Pueden notar que ya está generando frecuencias más graves. Bueno, esas ya son muy graves. Tal vez convendría bajarle un poco el release. O incluso usar modulator. Así está mejor. Bueno, recuerden que esta señal sí debe ser mucho más sutil porque los graves en esta región no deberían ser tan altos, pero bueno, puedo mezclar la señal original con este vocoder y con esto voy a agrandar un poco las frecuencias que según yo faltaban. Vamos a ver. Vamos a verlo un poco con un EQ8 para ver el cambio. Enciendo y apago los vocoders. Vamos a ver y oír el cambio. Esto es con vocoder. Y esto sin vocoder. Obviamente, al mezclar las frecuencias, bueno, estoy reduciendo algunas. Podría compensarlo con un poco de volumen o algún compresor.
Pero pueden ver aquí, por ejemplo, en frecuencias muy altas, aquí se refleja. Esto es sin vocoder, con vocoder, ya tenemos frecuencias altas, y lo mismo con las frecuencias bajas. Esto es con vocoder y esto es sin vocoder. Estaba más sólido el bombo, lo hice un poco más suave, pero muy grave. Con esto sí hay que tener mucho cuidado. Entonces recuerden, esto es al gusto, no es una fórmula, y ustedes deciden cómo quieren oírlo. Y bueno, con esto mejoramos nuestra mezcla usando vocoders. Y por último vamos a hacer la prueba de los 3 canales con y sin vocoder. Gracias y hasta la próxima.